ha tenido un rol importante en la lucha por la democracia. Sabemos cómo las denuncias de las organizaciones de comedores de la manipulación política que se vino dando, ¿no?, en décadas anteriores, y en la defensa de su autonomía, fue también un elemento importante, ¿no?, en la lucha por la restitución de la democracia en el país. Al mismo tiempo, ese rol de vigilancia ciudadana a la gestión de los programas, particularmente la Federación de Comercios durante muchos años, ¿no?, hizo un seguimiento a través de veedoras, ¿no?, ciudadanas, con reportes, ¿no?, sobre la calidad, ¿no?, el tipo de trato, ¿no?, la atención a estos programas, ejerciendo este derecho a la vigilancia, que en muchos casos ha sido motivo de tener impacto en modificación de prácticas, de actitudes, en fin, en la gestión del programa. Y además ha tenido un rol de educador en desarrollo de capacidades, ¿no?, a través de la Escuela de Líderes, que ha venido desarrollándose hace varios años en términos de forjar dirigentes con liderazgo, con visión de desarrollo para el país, con visión de derechos ciudadanos, lo que nos parece también un aporte. Sí. Bueno, en términos de, se supone un nivel de síntesis, pero entonces, en lo organizativo, genera valor agregado, que se ha dicho ya. El diseño inicial del comedor se ha ido reestructurando según las diferentes características. Bueno, ya lo hemos dicho, distintos tipos de socias, de precios, de modalidades de trabajo. Sí, pasemos esto, por favor. Crean sus propios mecanismos de eficiencia, pobres subsidian a los más pobres, en fin, creo que ya se ha dicho, ¿no? Sí, páselo, por favor, para no repetir. Esta búsqueda de ingresos de raciones al público, que a veces se les cuestiona, ¿no?, que eso no debe ser, ¿no?, y que eso a veces se ha planteado como un motivo de cuestionamiento. Sin embargo, es una forma de ingresos y de poder con eso también cubrir a casos sociales. Y entonces esto que señalábamos como una idea fuerza, que en el comedor se combinan, articulan y complementan necesidades y lógicas de familias pobres y de extrema pobreza. De no existir, no podrían subsistir. Uy, Dios. Ay, pasemos, por favor, se me acabó. Bueno, a ver, hay una idea también de la alta rotación de pobres, que en el caso mismo de Lima, hay quienes hoy son pobres, pasan a ser pobres extremos, ¿no?, y viceversa, que es importante tomarlo en cuenta. Bueno, son datos de pobreza de Lima, que creo que Humberto ya ha señalado. Pasemos esto, por favor. Son datos de pobreza de Lima, y que aquí hay una idea que quiero importante es remarcar. Efectivamente, la desnutrición infantil en Lima es la más baja del país, pero en términos absolutos, en términos de número de niños, es importante y tiene que ser valorado también en ese sentido. Pero además, un tema que recién comienza a levantarse en términos de indicador de pobreza es este índice del déficit calórico, que expresa hambre. Y eso, hay datos, pásale por favor, los datos que nos señalan que efectivamente el índice de déficit calórico ha aumentado, y ha aumentado en zonas urbanas, y en el caso de Lima hay... Bueno, aparte ya de los datos de desnutrición, de anemia, que ponemos números absolutos porque los porcentajes esconden el número de peruanos, de niños, de mujeres que tienen condiciones de anemia, de desnutrición, y que es importante valorar en ese sentido. Sí, pasemos. Entonces, bueno, esos eran en alguna medida, esos eran unos datos del 2006, que efectivamente en los últimos índices ha habido disminución de la pobreza en Lima, pero sin embargo, pásalo por favor. Sí, hay un dato, que el aumento del déficit calórico, y hay un último dato reciente un último dato de 2007, pásalo por favor para allá, que según INEI 2009, el 24% de la población en Lima metropolitana tuvo deficiencias calóricas en el segundo trimestre del 2009. En el 2007 el déficit calórico estaba en 15.3% de población con hambre. Esto ha aumentado a 8.7%, o sea, de 1 millón aumentó a 1,5 millones. Y esa es una cifra que tenemos que difundir, ¿no?, porque expresa las características que tiene también la pobreza en Lima. Ahora, esto obviamente tiene que ver con los limitados ingresos de la población, en fin. Sigamos, por favor, aunque ya me... Bueno, estas son algunas características de un censo de la organización, si son pobres o no las socias de comedores. Hay datos que, expresan características, ¿no?, que ya si los pongo a revisar, debe estar en el documento que se les ha entregado. Pasemos, inclusive...
Hay datos, cifras también diferentes, ¿no? De Senan, diferentes a los que se manejan en términos de qué porcentaje son pobres o no. Bueno, apoyan a la extrema pobreza, hemos dicho a través de los casos sociales. Eso es también sin el aporte nutricional. Hay un estudio del Senan en la cual señala que, creo que está en lo anterior, que hay una diferencia en términos de la, por ejemplo, de anemia en mujeres o en niños que están participando en comedores de los que no lo están, y ese es un estudio desarrollado. No quiero basarme mucho en eso. Pero acá hay una cosa, ¿podrán los comedores estar conformados exclusivamente por sectores de extrema pobreza? Nuestra apreciación es que no es posible en la medida que no tengan recursos para poder subsidiar y costear y complementar el aporte económico que requieren, ¿no? Sin embargo, entonces lo que nos decimos es, tienen que definirse estrategias específicas para la extrema pobreza, que tiene otras características importantes, y en caso, vamos a veces conversando con las organizaciones, sin embargo, hay una red organizativa con experiencia, organización, con experiencia en manejo, en optimizar recursos, que puede ser posible discutir de qué manera, ¿no?, pueden aportar en el apoyo alimentario a esas familias de extrema pobreza, pero querería un mayor apoyo, un mayor subsidio del Estado en todo caso. En todo caso, hay diversidad de modalidades. Creo que hay un consenso y una actitud en las organizaciones de comedores de aceptar que hay sectores mucho más pobres, ¿no?, con mayores problemas, pero que sin embargo es una responsabilidad del Estado, en la cual seguramente entrando en diálogo y en trabajo en relación con la red organizativa pueden llegarse a propuestas conjuntas, ¿no?, de cómo también efectivamente abordamos y se trabaja para aportar a contribuir a este trabajo tanto de la desnutrición, del problema del hambre, en fin, en amplios sectores de la población. Creo que hay... es que hay mucho es muy corto el tiempo, efectivamente. A ver, sigamos, por favor, porque quiero... Bueno, hay otros aspectos que han tenido presencia esta organización en la lucha contra el cólera, en la lucha por el sistema universal de salud. Entonces, es una red social de soporte reconocida que creemos que tiene en esta nueva situación en el país, entrar en diálogo para ver en qué medida a los nuevos retos del país se puede abordar otros aspectos de políticas. Y hay un punto importante que, creo que no me va a dar tiempo en términos de la importancia de articularse. Creemos que sí, la situación del país exige mirar también ya no solamente al interior de la organización, sino mirar el territorio, y en ese sentido en el territorio efectivamente vamos a ver la multiplicidad de otros problemas sociales, de sectores mucho más pobres, y qué tipo de propuestas, de planteamientos, articular las propuestas de las organizaciones a los planes de desarrollo local, ¿no?, porque son ciudadanos que vivimos en el territorio, tenemos que tener una mirada de conjunto, porque todos aspiramos, ¿no es cierto?, no solamente a alimentarnos, sino a tener desarrollo integral, ¿no?, de la multiplicidad de necesidades que tenemos como ciudadanos, como seres humanos, y en ese sentido creemos que hay grandes retos, articularse estos procesos. En muchos casos y en muchas localidades del país, y en Lima inclusive, se viene haciendo. Creemos que hay que fortalecer esto. Hay que también, hay que tener propuestas. Hay una serie de nuevos programas sociales que se vienen empezando a transferir también a los gobiernos locales. Son los llamados, no solo programas nutricionales, sino también los llamados programas de protección social, que son los centros de emergencia mujer, que tienen que ver con contra la violencia a la mujer, ¿no?, los guaguaguasis, que tienen que ver, ¿no?, con el cuidado infantil, en la cual también tenemos que levantar propuestas y trabajar conjuntamente para ver cómo estos nuevos programas que llegan a los gobiernos locales, a los territorios en los cuales está presentes las mujeres, las organizaciones, se puedan aportar propuestas y trabajar de manera conjunta. Creemos que finalmente las organizaciones y las mujeres son un tremendo red social fundamental para el desarrollo del país, y que tiene que ser revalorado, ¿no?, y esta es una oportunidad para eso. Perdonen si he corrido, pero gracias.